miramos las distintas personas que nos rodean, vemos la maldad que hay. Una maldad que es evidente, la violencia que hay en nuestro país, pero también en el mundo, porque el problema no es de un país, el problema es del ser humano. Y ese ser humano que está separado de ti, que se enfoca en las cosas del mal, el dinero, en lo material, y se olvida las cosas espirituales. Por eso, Señor, a través de este salmo, enséñanos a ser diferentes, a impactar con nuestras vidas como tú quieres que lo hagamos. Y que todo lo que hagamos sea para glorificar tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a repasar un poquitico los primeros 22 versículos que hablan de actuando adecuadamente y mostrando la diferencia. Recordamos que hay que evitar dos cosas, la impaciencia y la envidia. Es decir, realmente lo que tenemos que hacer es ser pacientes. Y ante los hechos malignos que debemos ser indiferentes. Es conformarnos con lo que nos toca a nosotros. Y el por qué hacemos eso es porque muchas veces hoy en día en el mundo quiere decir que cambiemos el cerebro. No piense cosas malas, no piense cosas negativas. Y a veces caemos en ese error de cambiar pensamientos. Y claro, entendemos en un Proverbios 4:23 que lo que guardamos en el corazón emana la vida. Pero más eso el texto nos dice es que deberíamos de no afanarnos por las cosas que vemos en el mundo, por lo que comemos, por lo que vemos, por lo que vestimos, sino que entendamos que Dios tiene control de eso. Él sabe qué necesidades tenemos. Luego, la función del creyente es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ahora, ¿cómo se busca el reino de Dios y su justicia? Pues cambiando nuestro corazón. Es como Cristo toma el control de nuestro corazón. Repito, no solo ser creyente, creer en Él, sino que Él tome el control de nuestro corazón, Él cambie nuestras vidas, y eso es lo que hace el Salmo 37, ¿verdad? Nos habla de que debemos de ser responsables con nosotros. En vez de pensar en la prosperidad de otros, pensemos en lo que Dios nos da todos los días. Debemos de enfocarnos en lo nuestro, no en los demás. Y hablamos que como seres humanos siempre somos pendientes de lo que le pasa a los demás, de lo que hacen los demás, pero Dios quiere que tengamos una relación plena con Él, donde actuemos basado en lo que nos dice, donde administremos fielmente lo que tenemos. Se ha visto que el problema económico no es muchas veces lo que uno gane, sino cómo lo gasta. Entonces, lo que Dios nos llama es no malgastar, pero tampoco a codiciar ni a tener envidia a los otros. Es no ver el éxito pasajero, sino la formación eterna. Y es enfocarnos en lo espiritual y no en lo material. Colosenses 3 nos habla de que si hemos resucitado en Cristo, debemos de poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, ¿por qué eso? Dice estos textos, versículo 2, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secará. El problema es que muchas vemos, como el dibujito de esa flor, matas verdes, frescas, y vemos a los impíos, a los malos, con las cosas buenas que les vemos nosotros. Tienen esto, pero no vemos el fin de ellos. Y ese es el problema. Del versículo 3 al versículo 8 habla de acciones y resultados. Entonces dice que confía en Dios, te habitarás en la tierra, que haces bien y te apacentarás con la verdad, deleítate en Dios, es decir, ten una intimidad y Él te concederá lo de tu corazón. Pero vale la pena preguntarnos, porque a veces vienen todas esas ideas del hedonismo, donde creemos que Dios tiene que cumplir nuestros placeres. Y si yo tengo en mi corazón amargura, resentimiento, pues le digo, Dios, castiga a tal o véngate con tal persona. Pero no entendemos que el texto lo que quiere decir es que Dios quiere transformar nuestras vidas. Y Dios quiere transformarnos empezando por nuestro corazón. Y al cambiarnos nuestro corazón, al tener la palabra de Dios en nuestro corazón, pues Dios nos va a conceder lo de Él, ¿verdad? En 1 Juan 5 dice que vamos a tener confianza en lo que pedimos, porque vemos que cuando lo pedimos, Dios ya oye las oraciones y va a concedernos lo que pedimos, pero pedimos de acuerdo a su voluntad. Estoy de acuerdo a esa voluntad, ¿verdad? El versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Pero vuelvo y digo, no es el mismo que Él hará todo eso que yo quiero, sino que si yo encomiendo a Dios mi camino, yo le digo, Señor, estos son mis proyectos, esto es lo que yo quiero hacer. Luego lo que hago es callar ante Él, confiar en Él, y Él va a transformar mi vida, va a cambiar mis conductas y me va a exhibir mi justicia, como el mediodía. Es decir, va a hacer que yo sea luz en el mundo de oscuridad en que estamos andando, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hago yo? Callo ante Él, espero en Él. Y si yo callo ante Él y espero en Él, pues yo me voy a enfocar en Dios. Voy a escuchar a Dios en medio de la oración. Y obviamente, si yo me enfoco en Dios, en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios está haciendo, en cómo Dios va a cambiar mi vida, pues no me voy a alterar con el bienestar de otros, porque no voy a estar pendiente de los otros, sino lo que Dios está haciendo en mi vida. Por eso, si yo callo ante Dios, si yo espero en Dios, si yo confío en lo que Dios va a hacer, ni me altero y puedo dejar la ira y el enojo.
Y lo otro que decía el texto, versículo 8, es, no te excites a hacer el mal. Ya hablamos de que la palabra excitarse es como yo me dejo llevar por las emociones. Y a veces sentimos ese problema, que las emociones nos afectan y nos pueden llevar a hacer el mal. Veíamos la vez pasada cómo esa persona rompía ese computador y cuántas veces nosotros, por estar enojados, por estar disgustados, hablamos mal de la gente o somos agresivos y dañamos relaciones. Y eso es porque no permitimos que Dios transforme nuestro corazón, sentimos amargura y rencor, y entonces eso nos lleva a hacer el mal emocionalmente. Había un versículo que yo llamo versículo bisagra, que es el versículo 9, que nos une la idea de lo que veníamos hablando, de cómo actuar adecuadamente, con cómo mostrar la diferencia. Es el versículo 9, dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Entonces, ¿por qué actuar diferente? ¿Por qué actuar diferente? Pregunto, ¿vale la pena actuar diferente en un medio de maldad? Si hay tanta maldad, ¿yo por qué debo hacer la voluntad de Dios y no buscar las cosas que buscan los demás? Y entonces nos habla de que somos diferentes, actuamos diferentes y tenemos diferentes resultados. Y es lo que vamos a ver del versículo 10 al versículo 22, donde muestra la diferencia. Entonces, por ejemplo, el versículo 10 nos habla de la temporalidad de los malos. Dice, pues de aquí a poco no existirá el malo. Dice, observarás su lugar y no está allí. Pero ¿qué pasa con los mansos? Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Es decir, los malos pueden tener muchas cosas, mucha plata, pueden agredir, pueden hacer todo, pero todo es temporal. Ellos van a terminar. Va a haber eternidad, pero separada de Dios, porque rechazaron a Dios, serán rechazados por Dios. En cambio, los mansos, recuerden que habla de mansos, de justos, de rectos, hablando del creyente como tal, ellos van a heredar la tierra, van a tener las promesas que Dios les ha dado, y el resultado va a ser totalmente opuesto al de los malos, porque se van a recrear con abundancia, que experimentarán la verdadera paz. El salmista del Salmo 73 dice que por poco cae al mirar el bien de los demás. Es más, dice, en vano he lavado mis manos. Pero en el versículo 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. El salmista está enfocado en los malos, por eso casi cae, y cuando está enfocado en los malos, incluso quiere hacer lo que hacen los malos. Tanto que es el versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos he aquí, a la generación de tus hijos, engañaría. Y él se da cuenta que por ser creyente, ha confiado en Dios, Dios está orando en su vida y no va a hacer lo que hacen los malos. Y entonces dice el versículo 16, cuando pensé para saber eso fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El problema no es lo que tienen los malos. El problema no es lo que producen los malos o los impíos. El problema es, ¿y dónde está la eternidad de ellos? El salmista comprendió el fin de ellos y es lo que nos dice. El problema de los creyentes y los malos está en que el creyente tiene promesas de eternidad junto a Cristo, por siempre, ¿verdad? Ahora, los planes del impío son totalmente distintos. Dice que el impío maquina contra el justo. Y maquina porque no le gusta ver al justo. El versículo 6 dice que Dios exhibirá la justicia como la luz. Nosotros somos luz en un mundo de oscuridad. Y eso no le gusta al impío. Tanto que él cruje los dientes, se enoja. A pesar de lo que él tiene, a pesar de la maldad de él se enoja al ver el testimonio del creyente. Y ese testimonio del creyente lo enfurece, ¿verdad? Pero me gusta que al final del versículo, en el 13, dice, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Como habíamos visto antes, el problema en sí es la eternidad. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Y este hombre que es maquina contra el justo, es más, maquina tanto que quiere matarlo incluso, vamos a mirarlo en 3 textos también, y cruel contra sus dientes, pero Dios sabe cuál es el fin de ellos. En 2 de Tesalonicenses, el versículo 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí está el problema. Que estos impíos, por más que tengan, por más que se enfurezcan, por más que hagan eso, van a estar excluidos de la presencia del Señor. ¿Qué hacen los impíos? Tienen dos propósitos, derribar al pobre y al menesteroso y matar al de recto proceder. Pero el problema que ellos tienen, versículo 15 dice, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Dios protege a los suyos. Y el plan de los impíos se vuelca contra ellos mismos. Hebreos 13:5, hablando del creyente, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. El creyente no debe enfocarse en lo que tienen los malos, debe enfocarse en lo que Dios le da y dar gracias a Dios por eso. Porque Dios provee, vamos a mirarlo esto más adelante. Y dice el versículo 6,
De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y aunque ese impío maquina contra el creyente, maquina contra el de recto proceder, Dios lo cuida, Dios lo guarda. Y aún esas armas se voltearán contra ese impío. Pero hay un valor de la provisión que es totalmente distinto para el justo o para el malo, para el pecador. Dice, mejore lo poco el justo. Ahora entendemos que los justos pueden ser moneditas, pero los pecadores tienen riquezas, que las riquezas de muchos pecadores. Y decía yo que el justo es individual porque es en su relación con Dios y los pecadores pueden confabular para tener muchos bienes. Pero esas riquezas, ¿de qué les sirven? Si se van a quedar. Pero el versículo 17 dice, pero los brazos de los impíos serán quebrados. En cambio, Dios sostiene a los justos. Entonces, aunque tengan poco, Dios los sostiene. En cambio, esos que tienen mucho, Dios puede quebrar aún sus brazos, no solo para que no lancen el arco contra el creyente, sino que también sus brazos no puedan producir adecuadamente. Y hablando del valor de la provisión, dice, conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Aún en los tiempos de mal no serán avergonzados. Y cuando haya hambre, serán saciados. Dios es el que provee. Querido hermano, no importa las circunstancias que pasemos, Dios provee para nosotros. Y no es que necesitemos comer 7 almuerzos o tener una alacena llena de cosas, no. Dios nos da cada día lo del día. Esas son las promesas que Dios da. Pero también dice que en tiempos de hambre serán saciados. Pero ¿qué dice los impíos? Perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumados. Así como esa grasa que se da al lado derecho, que se va evaporando lentamente. Ellos no van a llegar a la eternidad. En cambio, el creyente va a estar por siempre. Dice, la heredad de ellos será para siempre. Y por último, el valor del dinero. ¿Cómo es el valor del dinero? El impío que tiene mucho dinero toma prestado. Pero es que para el impío lo más valioso es el dinero. Por eso no paga. Porque además el dinero que su palabra. Él dice, yo te prometo que te pago. No va a pagar. Porque él vive es por el dinero, no por su palabra ni por las personas, ¿verdad? En cambio, el justo, aunque tiene poco, él le da al necesitado, porque es que para el creyente es mucho más valioso ser generoso. Y por eso vale más la persona. Y si hay una persona necesitada, él le da a esa persona necesitada, porque entiende que el dinero es para administrarlo fielmente. Pero ¿cuál va a ser el fin? Pues el justo, el maldito será destruido y el justo heredará la bendición de la tierra. Vamos a la parte 3, versículo 23 al versículo 26, y nos dice cómo hemos de confiar en Dios y no en la maldad. Hasta el momento que hemos visto que hay acciones que nos llevan a confiar en Dios plenamente, que es confiar, deleitarnos en Él, encomendar nuestro camino, guardar ante Él, para que Él cambie nuestras vidas. Pero también vemos que hay una diferencia entre las acciones del bien y del mal, y eso tiene que ver con la eternidad también. Pero la pregunta es, ¿y entonces en quién confiar? Pues obviamente la respuesta es confiar en Dios y no en la maldad. ¿Y por qué confiamos en Dios y no en la maldad? Primero, porque Dios tiene propósitos para los suyos. Versículo 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Mire, querido hermano, no importa por dónde vaya el hombre, Dios quiere cambiar su camino. ¿Y cómo lo hace? Pues Efesios 2, versículo 2 dice que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Todos los seres humanos, el versículo 2 nos dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, todos. Yo también y tú también. Porque seguíamos la corriente de este mundo. ¿Y quién manejaba este mundo? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero no quedamos ahí. Dice, en los cuales anduviste. Hubo un cambio. Versículo 8, 5, dice que por la misericordia de Dios y por el amor de Dios que nos dio vida. Versículo 8, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero mire el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos salvó, pero Dios nos preparó unas buenas obras, las cuales Dios preparó antemano ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios quiere ordenar los caminos del hombre. Por eso el hombre encomienda a Jehová su camino, guarda silencio ante él y actúa. Y Dios va a obrar en él. El Salmo 139, que es la oración que hemos de tener todos los días, es decirle al Señor, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Sabes? Que cuando confiamos en Dios y no en la maldad, decimos, Señor, yo quiero caminar por los pasos que tú me tienes. Tú tienes propósitos para mí. Dame la fortaleza para hacerlo. Pruébame. Tú me conoces. La importancia de todos los días presentarnos ante el Señor. No ante mis hermanos, no ante los líderes de la iglesia. No, no, no. Porque yo los puedo engañar a todos ustedes. Muchos no saben lo que yo hago incluso. Pero nos presentamos ante Dios. Si confiamos en Dios, pues estamos pendientes de la maldad del mundo. Porque confiamos a Dios, le decimos, Señor, prueba nuestros. Examíname mi corazón. Conoce mis pensamientos. Y si hay algo malo, Señor, guíame en el camino eterno. Por eso encomendamos a Dios nuestro camino y guardamos silencio ante él. Pero no solo confiamos en Dios y no solo entendemos que Dios tiene un propósito para nosotros, sino que Dios nos sostiene a pesar de las pruebas. Versículo 24 dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. El salmodista del Salmo 73 dice, por poco resbalan mis pies. El creyente puede caer, hermano. Tú y yo podemos caer. Pero lo importante es que si cayésemos, no vamos a quedar postrados, porque Dios nos sostiene su mano. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 12 y 13 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El creyente debe tener una disposición plena de todos los días presentarse ante Dios para que Dios guíe su camino. Pero podría algún día caer, ¿verdad? Ahora, el propósito es que no caiga. Por eso dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso existe la armadura de Dios que habla en Efesios 6, 10 al 20, para no caer contra esas acechanzas del enemigo. Pero la solución está en el versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que las tentaciones vienen de dentro de nosotros, como dice en Santiago, pero fiel es Dios. A pesar de que nosotros somos infieles, Dios es fiel. ¿Y qué hace Dios? No os dejará ser tentados más de lo que pueda resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Las dos herramientas que Dios nos da. Uno, que podemos resistir, y otro que nos da la salida. Es decir, siempre que somos tentados tenemos que pensar, Señor, dame la fortaleza para resistir y déjame ver la salida. Y si encontramos la salida, pues salir por... Primera Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, el propósito para la gente no es caer y caer y caer, no, es no caer. Pero si por alguna razón llegamos a caer, tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Es decir, Dios actúa de tres formas. Una, nos permite resistir. Otra, nos da la salida para que podamos soportar. Y si llegásemos a caer, nos da el abogado, ¿verdad? Por eso dice, cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Y en Isaías, capítulo 41, versículo 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué promesa tan hermosa. Hermano, aunque haya maldad en el mundo, aunque a veces quisiéramos mirar esa maldad en el mundo, tenemos que entender que nosotros no vamos a caer porque Dios nos sostiene. Y nos sostiene con la mano derecha, Dios nos guarda, ¿verdad? Y Él mismo nos dice, no temas, yo te ayudo. Por eso confiamos en Dios y no en la maldad del mundo. Miramos a Dios, encomendamos nuestro camino, confiamos, nos deleitamos en Él, dependemos de Él. Y Él va a transformar nuestras vidas. Por eso no tememos, porque el Señor es nuestro ayudador y nuestro consolador. El salmista nos cuenta en el versículo 26, 26 en adelante, 25 en adelante, la experiencia del salmista. Y dice, joven fui y envejecido. Por eso decíamos que este salmo es escrito a la vejez de David. Pero lo importante es lo que él ha visto. Dice, aunque fui joven y envejecido, es decir, en toda mi vida, yo no he visto, ni justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Saben por qué? Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios está ahí con nosotros. Dios es ese amparo para nosotros. Es donde podemos refugiarnos en Él. Es nuestra fortaleza en medio de nuestras debilidades y vulnerabilidad. Pero también cuando suceden cosas, ahí está Dios. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No importa que el impío quiera oprimirnos. No importa que el impío quiera maltratarnos. No importa que el impío quiera abusar de nosotros. Ahí está nuestro amparo, nuestra fortaleza. Por eso el salmista era consciente y decía, yo no he visto justo desamparado. El creyente siempre tiene un amparo, que es Dios. Pero también dice, ni descendencia que mendigue pan. Porque Dios ha prometido darnos el pan nuestro de cada día
dánoslo hoy, ¿verdad? ¿Sabes que este justo es el mismo que es misericordioso y que presta, ¿verdad? En todo tiempo tiene misericordia y presta. ¿Qué hacía el impío? Pedía prestado y no pagaba. Pero el creyente, en medio de las circunstancias que lo rodean, en medio de la maldad del mundo, confía tanto en Dios que sabe que la provisión de él depende de Dios. Y que el que le presta al pobre, le presta a Dios. Entonces, es misericordia y presta, pero le prestas a Dios, ¿verdad? Y su descendencia es para bendición. Cuando tú guías a tus hijos en los caminos de Dios, cuando tus hijos ven tu ejemplo, en que no confías en el mundo ni en la maldad del mundo, sino confías plenamente en Dios, ellos asumen el camino. Y como dice la promesa para Abraham en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios quiere que nuestras familias sean bendecidas, pero también que bendigan a otros, que esa descendencia nuestra sea bendición para este mundo. Claro, estamos en un mundo de maldad, estamos en un medio conflictivo, pero qué bueno que podemos confiar en Dios y orar por nuestros hijos, independiente de sus problemas, de sus dificultades, de sus caos. Ellos pasan por experiencias un poco peor que las que pasamos nosotros. Para mí fue difícil mi juventud, pero yo no me imagino para mis hijos con todo lo que se ve hoy en día. Hay mucha maldad, hay mucha corrupción, hay mucha violencia, pero debemos de orar por nuestros hijos para que Dios guarde ese cerco, para que los proteja a ellos, y para que Dios los use para bendecir al mundo, para que sean luz en medio del mundo en tinieblas. Por eso, nosotros tenemos que aprender a actuar en santidad, para que nuestros hijos vean nuestro caminar y empiecen a caminar por eso, por él. El versículo 27 dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Es decir, siempre va a haber mal, al mal que nos rodea. Pero el creyente que confía en Dios y no en la maldad toma una decisión. Y esa decisión es apartarse del mal y caminar por el camino del bien. 3 veces ha dicho eso. Confía en Jehová y hace el bien. Guarda y hace el bien, ¿verdad? El creyente siempre tiene que hacer el bien. ¿Cuál bien? El mismo que dice en Efesios 2:10, que fuimos creados con un propósito. Dios preparó buenas obras para que nosotros caminemos por ellas. Hacemos el bien. Y si hacemos el bien, ¿qué dice? Viviremos para siempre, porque Dios nos ha prometido esa eternidad. Y por 4 cosas, dice, porque Dios ama la rectitud, ama la integridad. Nosotros tenemos que aprender a ser íntegros, a ser coherentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. A caminar en rectitud, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, no dejarnos por el mal, ¿verdad? Y Jehová no solo ama la rectitud, sino que Dios es nuestro amparo, lo que estamos viendo antes y en el Salmo 46. Es en Él en que nos protegemos. Independiente de las circunstancias, de las pruebas, de las dificultades que hay en el mundo, tú y yo podemos resguardarnos en Dios totalmente porque Él es nuestro amparo. Y como Él es nuestro amparo, entonces Dios nos va a proteger y nos va a guardar para siempre. Es Él el que nos cubre. No es el mal que nos cubre, no es el gobierno, no es la seguridad, es Dios. Pero Dios nos llama a ser prudentes. O sea, yo no puedo decir que voy a coger una moto a las 7 de la mañana y tomar y pasarme los semáforos, porque sí, Dios es mi protector, Dios es que me guarda. Pero yo no puedo ser imprudente de salir a esa hora y hacer las cosas, porque Dios me dice, encomienda a Jehová tu camino, ¿verdad? Yo le encomiendo a Dios mi camino y Dios me callo ante Él para que Él me diga, Jorgito, no está bien coger una moto a estas horas y pasarse los semáforos. Entonces, cuando mi vida es ante Él, por eso dice Dios ama la rectitud. Y cuando Dios ama la rectitud, Dios es el amparo de estos santos, ¿verdad? Y para siempre serán guardados porque los protege. ¿Por qué los protege? Porque su vida está caminando en los propósitos de Dios. Y si caminamos en los propósitos de Dios, Dios es el que nos guarda, el que nos ampara. ¿Y qué más hace? Bendice la descendencia. Más la descendencia, perdón, guarda los santos para siempre serán guardados, ¿verdad? Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. En cambio, ¿qué pasa con los impíos? Dice, más la descendencia de los impíos será destruida. Destruida, ¿verdad? No solo el impío es destruido, sino que sus hijos serán destruidos, porque caminan en el mal, porque andan conspirando contra el justo, porque quieren matar al de recto corazón. En cambio, los que buscan de Dios heredarán y vivirán. Por eso dice, y vivirán para siempre sobre ellos. Cada vez el Salmo está diciendo, mire, ustedes tienen una eternidad, ustedes van a estar con el Señor por la eternidad. Guárdense, cuídense, caminen en santidad, obedezcan la palabra de Dios,
guarden silencio ante Dios, confíen en Dios. Dios los quiere usar como luz y sal en medio del mundo de maldad. El versículo 30 dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. ¿Sabes que la vida creyente debe ser no solo conocer la palabra de Dios, como lo habíamos visto antes, sino actuar en la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios? Y suceden cuatro cosas importantes, ¿verdad? Está hablando obviamente del justo. Y habla cuatro cosas del justo. Primero, la boca del justo habla sabiduría. ¿Y de dónde viene la sabiduría? Pues el temor de Jehová es la sabiduría, ¿verdad? Pero el versículo, Salmo 119, versículo 7, perdón, Salmo 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La verdadera sabiduría viene de la palabra de Dios. Y si el creyente medita en Dios, se deleita en Dios, se deleita en su palabra, guarda su palabra en su corazón, obedece esa palabra, pues se vuelve sabio, que es lo más importante, la sabiduría de Dios. Y dice que su lengua habla justicia. ¿Por qué? Porque la abundancia del corazón habla la boca. El Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y si en mi corazón está su palabra, pues ¿qué es lo que voy a hablar? La palabra de Dios, ¿verdad? Proverbios 3:1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mi mandamiento. Esto quiere decir otra vez que no solo debemos de escudriñar la palabra, que no solo debemos de estudiar la palabra, sino que esa palabra debe estar guardada en nuestro corazón. Y al estar guardada en nuestro corazón, pues obviamente en Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Si la palabra de Dios está en nuestro corazón, ¿qué es lo que va a salir por nuestra boca? Cosas justas. Y no solo cosas justas, sino cosas sabias. Por eso la boca del justo habla sabiduría, porque habla de la palabra de Dios. Pero si nos enfocamos en el mundo, en las noticias de maldad, en las noticias de violencia, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Verdad? Por eso el hombre bueno, el buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Y obviamente, si la ley de Dios está en mi corazón, si yo estoy actuando de acuerdo a la palabra de Dios, pues no resbalará, sus pies no resbalarán, porque está enfocado en Dios, en lo que Dios va a hacer. Y esa palabra de Dios le permite que se mantenga firme para no caer. Pero también tenemos que testificar con nuestras vidas. Hay que testificar con nuestras vidas. Y el texto me parece muy interesante, ese versículo 32 y 33, dice, acecha limpió al justo y procura matarlo, pero Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgare. Me tocó mucho trabajo pensar y estudiar, llorar sobre el texto, pero tiene una verdad tan linda y tan importante que quiero que la detalles muy bien. El texto está diciendo que el impío, ¿qué hace? Acecha al justo. Dos cosas. ¿Qué hace? Lo acecha. ¿Y para qué lo acecha? Porque tiene un propósito, procura matarlo. Mire, esta imagen está el creyente ahí y el impío lo está mirando. ¿Y para qué lo mira? Para matarlo. ¿Se acuerda que habíamos visto? Que había preparado su lanza y que quería matarlo de recto. Así es la vida. El impío maquina contra el justo. Pero miren lo que hace Dios, miren la grandeza de Dios. Jehová tiene un propósito para con nosotros. Primero, permite que lo vea. El impío está acechando al justo. Ahora, ¿por qué Dios permite que el justo sea acechado? Que el malo esté viendo al justo. Porque Dios quiere exhibir su justicia como el mediodía. Dios quiere que este creyente alumbre en medio de un mundo de maldad. Y permite que el impío lo esté mirando. Pero ese impío quiere matarlo. Pero espera un momentico, pero Jehová no lo dejará en sus manos. Es decir, Dios permite que lo vea, pero impide que lo toque. Dios permite que los impíos miren nuestra vida y somos cartas leídas y conocidas por todos los hombres, pero va a impedir que nos toque. Y otra cosa importante, dice, permite que lo juzgue, porque lo está viendo, ¿verdad? Y dice, ni lo condenará cuando, ¿qué? Le juzgaren. Es decir, el impío me puede juzgar, pero el impío no me va a condenar. ¿Por qué no me va a condenar? Porque no va a encontrar un argumento para poderme condenar, porque cuando vea mi vida, que está caminando en rectitud, que estoy encomendando mi camino a Dios, que estoy confiando en Dios, que estoy delentándome en Dios, que su palabra está en mi corazón y entonces estoy hablando la palabra de Dios y estoy cumpliendo la palabra de Dios, pues no me va a poder condenar con nada, pero me puede juzgar y va a decir es que esto y esto y eso.
Bueno, ¿no hicieron eso con Jesucristo? ¿Cuánto lo condenaron? ¿Cuánto lo juzgaron? Y la condena fue obviamente porque era el plan de para con él, pero también para contigo y para conmigo. Hay muchos que están mirando nuestras vidas y critican nuestras vidas, pero lo lindo es que Dios no va a permitir que nos toquen y no va a permitir las condenas del mundo porque Dios nos cuida. Ese hombre que está así acechado por el impío ha encomendado a Jehová su camino, ha confiado en Dios y Dios va a hacer. ¿Y qué es lo que hace Dios? Exhibir su justicia como la luz y su derecho como el mediodía. Nuestras vidas deben de alumbrar en medio de un mundo de oscuridad. Testificamos con nuestras vidas. ¿Y qué hacemos para testificar con nuestras vidas? Confiar en Dios, depender de Dios, conocer la palabra y vivir la palabra. ¿Para qué? Para, por último, esperar activamente en Dios. El versículo 34 dice, espera en Jehová y guarda su camino. Y el resultado, y él te exaltará para arear la tierra cuando sean destruidos, los pecadores lo verán. Miren lo interesante, está haciendo que el creyente va a hacer dos cosas, esperar en Dios, ¿y qué es esperar en Dios? Confiar, pero es una espera activa, esperar activamente en Dios. Yo siempre pensaba, decía la vez pasada, que esperar es, o tener fe es quedarme ahí cruzado y Dios va a hacer, Dios va a hacer, no. Si yo he encomendado mi camino a Dios, si yo he guardado silencio ante Dios para que Dios me hable y me diga, por acá es por donde escoger, ¿qué hago yo? Caminar por ahí. Y yo empiezo a cumplir la palabra de Dios, yo empiezo a, y espero el resultado en Dios. Por eso, ¿qué hago? Camino bajo la voluntad de Dios, guarda su camino, ¿verdad? Espera en Jehová y guarda su camino. ¿Cuál camino? El camino de Dios. Luego yo empiezo a caminar bajo la voluntad de Dios, confío en Él y espero que... ¿Y cuáles son los resultados? Que te exaltará para heredar la tierra. Es decir, la de mi vida es desde este momento, cuando yo estoy caminando y esperando a Él, hasta la misma, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar en esa etapa? El versículo 12 decía que aunque el impío estuviera maquinando contra él, Dios veía su día y dice, el Señor se verá de él porque viene su día. ¿Y cuál va a ser su día? Destrucción. Mire que dice allá, serán destruidos 5 veces en este salmo, habla de la destrucción, de la condenación que les espera por haber rechazado a Dios, por haber rechazado la palabra de Dios, por haber rechazado a Jesús. Y como han rechazado a Jesús, pues van a ser destruidos porque no van a ser salvos. Y el creyente va a ver eso. Dice, cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Antes se está viendo la prosperidad de ellos, estamos viendo todas las cosas que ellos tienen, podíamos sentir un poco de envidia, hasta podríamos enojarnos, ¿verdad? Pero dice, no guardes envidia, no te impacientes, ni guardes envidia, confía en Dios. Y la confianza en Dios, como decía el Salmo 73, está puesto en que Dios va a tratar contra ellos. Versículo 25 dice, vi yo al impío sumamente enaltecido, así como este persona que está allá, hablando, blasfemando, enaltecido. Y se extendía como un laurel, ¿verdad? Un laurel es árbol frondoso, ¿verdad? Y de hecho el laurel es un símbolo de coronas, de triunfo. Y él se puede ver triunfante y victorioso. Pero ¿qué pasó? Dice el versículo 26. Pero lo estaba viendo. Yo estaba viendo ya el impío, mírelo, ya está. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Es decir, aunque parezca grande, poderoso, triunfador, va a llegar el momento que va a pasar y no se va a ver. Pasó, se lució temporalmente. Recuerden, las cosas del impío son temporales. Y de un momento a otro ya no se vio. Nunca más apareció. Fue cortado y fue secado, como decía el versículo 2, como la hierba. Consumado, como las grasas, ¿verdad? Y fue dispersado como el humo. Así son las cosas de los impíos, las obras de los impíos. Y si ellos son destruidos, nos manda un consejo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Debo enfocarme en la eternidad. Mi enfoque no puede estar en la maldad. Yo confío en Dios y no en la maldad, pero debo enfocarme en la eternidad. Y para enfocarme en la eternidad tengo que mirar al íntegro y al justo. ¿Y qué es lo que hago yo? Hay un hombre que es íntegro y justo. O sea, yo no me enfoco en el mundo, yo no me enfoco en los impíos, no me enfoco en el actuar de los malos. Yo voy a seguir un ejemplo, claro, mi ejemplo es Jesucristo. Pero yo puedo considerar al íntegro, y la palabra considerar al íntegro quiere decir reflexionar en él. Yo puedo ver personas que dan buen testimonio y reflexionan sus vidas. De hecho, en Hebreos dice eso. Dice que debemos de mirar la fe de los líderes, creo, y imitar su fe. Es imitar la fe de ellos, ¿verdad? Pero yo debo reflexionar en la vida del íntegro y del justo, no en el impío, sino en el íntegro y el justo. Y debo mirarlo, observarlo. ¿Para qué mirar y observarlo? Para aprender la fe de él y para caminar
en su fe, porque va a haber un final. El problema no es lo que hay acá, hermanos. El problema no es las injusticias de acá, la violencia de acá, la maldad de acá. Eso va a terminar, eso va a pasar. Nuestro enfoque tiene que estar en la eternidad. ¿Y saben por qué? Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Versículo 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Mira, no sé si a ti te da esperanza ese texto. No sé si a ti te da alegría, a mí sí. Porque algún día los mansos heredaremos la tierra y nos recrearemos con abundancia de paz. Tal vez acá suframos, tal vez acá vemos injusticias, a veces hasta nos quejamos, pero va a llegar un momento, va a llegar un día que Dios ha prometido para que esos mansos hereden la tierra y para que se recreen con abundancia de paz, gran abundancia. Pero hay un final evitado también. No todo es paz, tranquilidad y abundancia, porque los transgresores serán todos destruidos. El final de ellos será destrucción. La posteridad de los impíos será extinguida. Todo lo que ellos tenían que iba a pasar, se queda, se extingue, ¿verdad? Porque lo de ellos, lo hemos visto 4 o 5 veces, lo del impío es temporal, no es eterno. Por eso tú y yo tenemos que enfocarnos en la eternidad, no en el mundo de maldad, no en lo que tienen los impíos, no en la maldad de ellos, no en la arrogancia de ellos, no en los resultados de ellos. Tenemos que empezar a considerar al justo y al recto para imitarlo. Pero también comprender la palabra de Dios, deleitarnos en Dios, confiar en Dios, guardar silencio ante Él, encomendar nuestro camino y actuar basado en ello. Versículo 39 nos dice que si los transgresores van a la destrucción final, entonces dice, pero, hay un pero, lo contrario, los transgresores van a acabar, van a ser condenados, pero Dios va a orar sobre los justos. ¿Y qué va a hacer Dios sobre los justos? Primero, les va a dar la salvación, la gran promesa de Dios, salvación, ¿verdad? Segundo, dice que es fortaleza en el tiempo de angustia. Querido hermano, yo sé que hay angustias para ti y para mí, que en medio de este mundo que estamos, que en medio de las dificultades que estamos, como que a veces tendemos a angustiarnos y nos sube un poco la tensión, nos cambia el azúcar y nos sube la temperatura y tantas cosas. Pero la promesa es que Jehová es nuestra ayuda. Jehová es nuestro libertador. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos libra, como vimos en el Salmo 34. Y Dios nos libertará de los impíos y nos salvará. No importa cuánto maquinen contra nosotros. Estamos hablando de que hay un gobierno que quiere atacar a las iglesias, que quiere cobrarles impuestos, que quiere cerrar iglesias, que quiere hacer una cosa. No importa que maquinen. Dios está viendo el día de ellos y se está riendo de ellos. Y tú y yo nos enfocamos en la eternidad, en lo que Dios tiene. Pero en medio de ese mundo de maldad, tenemos que aprender a confiar en Dios, enfocarnos en la eternidad y caminar con Dios. Porque Dios nos va a salvar no solo de la salvación de la condenación, sino nos va a salvar también de ellos. Dice al final, por cuanto en Él esperaron. Es decir, para vivir en medio de un mundo de maldad, tenemos que esperar en Dios y confiar en Dios. Y Dios es el que va a hacer todo, porque va a haber un final que es dado por Dios. Hay dos caminos, hermanos. Tú escoges. O mirar al mundo y su maldad, o enfocarnos en Jesús. En Hebreos, capítulo 12, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso es lo que el creyente debe hacer. Despojarse esas cargas emocionales, afectivas, de mirar cómo otros prosperan, de mirar la riqueza de otros, de mirar cómo nos oprimen. No mires eso, confía en el Señor. El Señor es tu amparo, tu refugio, tu pronto auxilio en las tribulaciones, ¿verdad? Pero también despójate del pecado que nos asedia. Hay tentaciones todos los días y tenemos que aprender a caminar en rectitud ante el Señor, ¿verdad? Y después de que hagamos eso, ahí sí podemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo? Puesto los ojos en Jesús. Ese es nuestro enfoque. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ese Jesús que se subió allá está preparando morada para que donde Él esté, estemos tú y yo. ¿Cómo ir en medio de un mundo de maldad? Pues hay cosas por hacer. Confiar en Dios, hacer el bien, deleitarse en Jehová, encomendar a Dios nuestro camino, guardar silencio ante Dios para escucharlo, para ser guiados, esperar en Él. Tenemos que dejar la ira, dejar el enojo, apartarnos del mal, guardar el camino de Dios y enfocarnos en la eternidad. Pero también hay cosas que no debemos de hacer. 6 provisiones. Primero, no impacientarnos, ser paciente.
tener tranquilidad, no envidiar. Los otros tienen, pues que tengan. Al fin y al cabo, eso que tienen va a ser temporal y van a quedar allá. No alterarme, no dejarme llevar emocionalmente por la injusticia que yo veo. Debo dejar la ira, desechar el enojo y no excitarme a hacer lo malo. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por la perspectiva de este salmo, Señor. Ayúdanos que en medio de este mundo de maldad y violencia vamos a ser luz y sal en este mundo. Que seamos cartas leídas, pero que el mensaje que lean sea el amor tuyo, la bondad tuya, la misericordia tuya para un mundo pecador. Y como tú, por medio de tu palabra y la obra del Espíritu Santo, puedes transformar nuestras vidas para llevarnos en santidad hasta una vida eterna, Señor. Enséñanos a mirar las cosas enfocadas en la eternidad y no en lo temporal de la vida, no en la abundancia de cosas materiales que se van a sumar, que se van a quedar acá, sino en cómo crear tesoros en la eternidad. Enséñanos a enfocarnos en las cosas de arriba y no en las de abajo. Y Padre, que podamos confiar en ti, deleitarnos en ti, guardar silencio ante ti, encomendar nuestro camino a ti, no irritarnos, no enojarnos, hacer el bien. Que todo lo que hagamos sea para glorificar tu santo nombre. Y como en medio de este mundo de maldad, vamos a alumbrar el mensaje de Cristo a cada persona que nos rodea. No solo nuestros familiares, sino vecinos y amigos. Y más en esta época en que celebramos el nacimiento. El mundo celebra el nacimiento de Jesús. Pues Padre, que entienda que Jesús no solo nació y murió, sino que transforma vidas. Y así como transforma las nuestras, puede transformar la vida de cada una de las personas que nos rodean. Para la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Jorge. Ya les activo los micrófonos, hermanos. Este domingo, que es 25 de diciembre, nuestros lugares de reunión van a estar abiertos. No sé, ahorita me confirman los otros hermanos, pero en Lagos acordamos correr media hora del horario. Es decir, iniciamos la cena a las 9 de la mañana y la reunión siguiente a las 10:30 de la mañana. Entonces, para informar que sí hay actividad en nuestras capillas. Me confirman los otros hermanos, ya activo los micrófonos y el horario sigue igual en los otros lugares para que todos estemos enterados. Ya pueden activar sus micrófonos. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Feliz noche. Buenas noches, hermanitos. El Señor les bendiga. Chao, hermanitos. Gracias, hermanitos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bueno, lo que yo tengo, idea en la 17, no, Señor, ¿que no van a cambiar el horario? en la 17 no hemos hablado de cambiar el horario. Ok, o sea, sigue en el mismo horario de siempre. Ok, Y los esperamos con gozo y con alegría. señor. Buenas noches, hermanos. Gracias, Chao, chao. hermano Jorge. Buenas Dios noches, los les bendiga. guarde. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao, se les bendiga. Bueno, ¿Cómo va chao. Santiago? A vos. Dios les bendiga. Buenas noches. Chao, no. Chao. Hola. Chao. Buenas noches, Chao, hermano. se les bendiga. Chao. Chao, no. Chao, chao. Chao. Chao.